Todos los días jueves estamos estudiando acerca de lo que es la iglesia, ya temas relacionados con la iglesia. Y hoy día no va a ser la excepción. Así que hoy día vamos a hablar ya un tema que muchas veces no se trata en muchos lugares, ¿ya? Es un tema que en estos tiempos está un poco obsoleto. De hecho, hay muchas iglesias que no lo ejercen. El tema es la disciplina eclesiástica o la disciplina en la iglesia local. No sé si usted ha escuchado ese tema o antes o, no, o en otro lugar, no sé. Pero la iglesia de Dios, nosotros ejercemos lo que se llama la disciplina, ¿ya? Hay muchos lugares donde usted puede hacer, deshacer, nadie le va a decir nada, nadie le va a llamar la atención, nadie le va a corregir, ¿ya? Quizás por miedo, quizás por no ser impertinente e intrometido en la vida de la persona, quizás simplemente porque no le interesa y lo que le importa muchas veces en la iglesia o ministerio son los números, la cantidad de personas, pero no en realidad la vida espiritual de la gente. Pero en esta iglesia local nosotros ejercemos la disciplina, ¿ya? Esto no es algo que nace conmigo, ¿ya? Esto es algo que nace en la iglesia primera, ¿ya? Y que toda la iglesia a lo largo de la historia la han ejercido dentro de sus cultos. Cuando nosotros vemos la Biblia en Corintios, ¿cierto? En diferentes lugares que vamos a ir viendo ahora, nos vamos a dar cuenta de que la disciplina es algo que se hacía. Y cuando la iglesia se reunió, ¿cierto? Después de la Reforma, los primeros reformadores se reunieron para hacer la confesión de fe de la iglesia evangélica protestante. Ellos dijeron que toda iglesia protestante debía predicar la sana doctrina y ejercer la disciplina en sus miembros. Pero vamos a ir tratando este tema, ¿cierto?, en estos minutos. Yo le invito a que abra su Biblia en Mateo, capítulo 18, versículo 15. Mateo 18, 15. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo de que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Bien, ¿qué es lo que es la disciplina eclesiástica? La disciplina eclesiástica o la disciplina en la iglesia local es el acto de corregir el pecado de los miembros de la iglesia. Yo como pastor local, hermano, yo estoy a cargo de los creyentes y los miembros de esta iglesia local. Yo no puedo ir a corregir a los miembros o cristianos de la iglesia del vecino, ¿ya? O de otra congregación. Es como usted en su familia. Si usted es jefe de hogar, ¿cierto? Si usted es papá, usted es mamá, ¿usted por qué hijo se va a preocupar? Usted se preocupa por los hijos que usted tiene a su cargo, por sus hijos. Usted no va a ir a corregir a los hijos del vecino, ya, porque ellos tienen su papá quien le va a llamar la atención, ¿cierto?, cuando hagan algo bueno o algo malo. Pero usted como papá, usted va a velar por los hijos de su casa. ¿Por qué? Porque usted quiere que sus hijos sean personas de bien. La disciplina, la corrección, lo que busca es eso, corregir el error para uno enderezarle, ¿cierto?, y hacer bien las cosas. Ese es el propósito de la disciplina. Lo que nosotros debemos darnos cuenta es que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta para nuestra vida personal y para la iglesia. Y cuando un miembro incumple la palabra de Dios, se le debe llamar la atención. Si un miembro, ¿cierto?, de acá de la iglesia rompe las reglas, uno tiene que llamarle la atención. Y eso está autorizado por Dios en su palabra. En todas las instituciones humanas hay reglas. Por ejemplo, sus hijos que están entrando al colegio tienen un horario de entrada, un horario de salida. Tienen una forma de asistir al colegio. Ellos tienen que ir con cierto uniforme. A los papás se les piden ciertas exigencias, comprar ciertos útiles, ciertos cuadernos, ciertos libros. Si usted va al trabajo, por ejemplo, usted también tiene un uniforme para ir al trabajo, una entrada de horario de entrada, de salida. En la mayoría de los trabajos a nosotros nos pasan, ¿cierto?, un manual
de conducta, de cómo debemos comportarnos, ¿cierto?, en la empresa. Casi en toda la empresa sucede eso. Entonces, ¿qué pasa si rompe las reglas en el colegio? Si su hijo rompe las reglas en el colegio, ¿qué es lo que va a pasar? Papá, presentarse mañana a las 8 de la mañana, ¿cierto?, y lo van a citar apoderado. ¿Qué pasa si usted incumple las reglas en el trabajo? Lo más probable es que le van a poner 1 o 2 amonestaciones y después el jefe se va a cansar y lo va a echar. ¿Qué pasa, cierto, si usted decide ir al estadio, por ejemplo? Y usted va a ir a ver el partido, ¿cierto?, Colo-Colo, Universidad de Chile. Y usted va a ir ahí al estadio, ¿cierto? Y ven que afuera de los puestos venden completos, venden bebidas, venden helado, venden de todo. Y usted, por ejemplo, dice, ya voy a comprar, ¿cierto?, helado, completo, bebida, y va todo cargado, ¿cierto?, a ver el partido del estadio. Y llega a la puerta donde lo fiscaliza el guardia, y el guardia le dice, usted puede pasar, pero las cosas se quedan afuera. Porque todo lo que consuma tiene que comprarlo dentro del estadio. Hay 2 cosas. Si usted quiere entrar a ver el partido, tiene que dejar los helados, los completos, las bebidas, o bien entran los completos, las bebidas y los helados acá adentro, o bien no entran. ¿Ya? Entonces en todo lugar hay reglas. Y la iglesia, hermano, no es la excepción. En la iglesia también hay reglas. Y estas reglas no las pone el pastor. Estas reglas no las pone la tradición de la iglesia. Estas reglas las pone Dios en su palabra. ¿Ya? Porque por ahí alguien puede decir, no, es que todas las hermanas tienen que venir con falda. Pero esa es una regla que no está puesta en la palabra. Es algo de tradición. No es que todas las hermanas se tienen que dejar de teñir el cabello. Y eso es algo que nos enseña la palabra. Eso es una tradición de hombre, tradición humana. Es que todos los varones tienen que venir con terno y corbata. Son tradiciones que no enseña la palabra. ¿Ya? Entonces, muy diferente a nosotros decir, si tú quieres coordinar, predicar y ser líder, debes ordenar tu vida y dejar, por ejemplo, el adulterio, la fornicación, dejar de robar, dejar de mentir, dejar de engañar, dejar de ser idólatra. Es muy diferente decir eso a decir, para ser líder tú necesitas venir con falda o dejarte crecer el cabello. Hay que hacer bien la diferencia, ¿ya? Entonces, la Biblia es la que nos da la regla, la disciplina para cómo gobernar la iglesia y la vida del cristiano. El propósito de la disciplina es sacar al hermano del error y que éste no se pierda. Ese es el propósito de la disciplina. El propósito no es destruir al hermano. El propósito no es avergonzar al hermano. El propósito no es echar al hermano de la iglesia. El propósito, ¿cierto?, es que el hermano se arrepienta y no se pierda. Y pueda ordenar su vida, ordenar su caminar y reconocer, ciertamente estoy mal, porque la Biblia, la palabra de Dios enseña esto. Entonces voy a ordenar mi vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Dios, hermano, en hebreo nos dice de que Él ciertamente a sus hijos los disciplina. Y al que no disciplina lo tiene por bastardo, dice la palabra. Y por ahí hay muchas iglesias que dicen, es que Dios no disciplina, es que Dios no castiga, es que Dios no corrige. Yo no sé qué Biblia leen, pero la Biblia en hebreo dice claramente que Dios al que ama lo corrige. Y desde temprano lo corrige, ¿cierto?, a sus hijos. Es lo mismo que usted en su casa. Usted en su casa igual corrige a sus hijos por amor. Dios también los corrige por amor. Dice la Biblia, nuestros padres nos corregían como bien les parecía a ellos. A algunos de nosotros nos llegaron correazos, a algunos de nosotros nos pegaban con la llana, algunos de nosotros, no sé, nos pegaban unas palmadas, ¿cierto? Algunos de nosotros quizás solamente nos retaban y entendíamos. Como bien les parecía, ¿cierto? A nuestros padres terrenales nos corregían. Pero Dios nos corrige también, ¿ya? Dios nos corrige en forma verbal, por medio de la palabra, la exhortación, la amonestación verbal. Y Dios también puede permitir en tu vida aflicciones que corrijan tu vida. Por ejemplo, alguien dice, no, es que Dios no corrige, es que Dios no castiga. Pero mira, si lees la palabra en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, y ves las amonestaciones de Cristo a las iglesias, te vas a dar cuenta de que Dios sí corrige a sus hijos. Y Dios dice, si no eres fiel, te quitaré la corona de la vida. Si no eres fiel, haré que caigas enfermo tú y los que contigo pecan. Entonces la Biblia sí corrige. Si no eres fiel, te quitaré el candelabro de tu lugar. Dios sí nos corrige. Y muchas veces, hermano, cuando Dios corrige, utiliza la enfermedad física. Muchas veces la enfermedad física es parte de la corrección de Dios. En 1 Corintios, ¿cierto?, cuando habla la palabra de la Santa Cena, dice, muchos toman la Santa Cena indignamente. El domingo vamos a tomar la Santa Cena nosotros.
Entonces no hay que tomarla indignamente. ¿Por qué? Porque dice Pablo, muchos duermen y otros están enfermos y otros están debilitados. Es decir, que por tomar las cosas del Señor a la ligera, Dios pone su disciplina. Cuando David había pecado, ¿cierto?, con Betsabé, ¿qué es lo que hizo el Señor? Lo corrigió. Esperó un año el Señor aproximadamente para hacer público su pecado. Ya que David no tenía la intención de declarar a él su pecado, Dios tuvo que descubrirlo en público. Y mientras tanto David escribió uno de los salmos, y en el salmo decía, mientras callé, mis huesos se envejecieron, mi estremecer fue de día y de noche. Así es. Y muchas veces la aflicción, hermano, es por causa de la disciplina del Señor. Yo no digo de que toda enfermedad sea disciplina del Señor. Hay que saber distinguir y poner lo espiritual en un lugar y saber distinguir las otras cosas cuando son pruebas, cuando son dificultades, para que nosotros podamos crecer como cristianos. Pero muchas veces Dios ocupa la enfermedad para llamar nuestra atención. Por eso, si usted está enfermo o si usted pasa una enfermedad, ¿qué es lo que debe hacer? Inspeccionar su corazón. Señor, en oración, ¿qué he hecho? ¿Me estás corrigiendo por algo? ¿Estoy en pecado por algo? ¿Tengo algo que cambiar en mi vida? Esto es obviamente para los cristianos, aquellos que pertenecen a la iglesia, ¿ya? Porque a las personas de afuera, a los que no son cristianos, Dios los deja su libre albedrío. Y ellos viven, por así decirlo, si le ocurren cosas buenas o cosas malas, Dios no interviene en la vida de ellos más allá. Si es que Dios no tiene un propósito de llamarlo a sus caminos. Pero la disciplina que Dios ejerce es dentro de los miembros de la iglesia. Y esto es por amor. Poner a alguien en disciplina, hermano, no significa echarlo de la iglesia, porque eso se llama excomunión. Una vez yo conversaba con un hermano, y el hermano, ¿cierto?, estaba en una sección de negocio, ¿ya? En una sección de negocio, y el pastor empezó a corregir a un hermano y a hablarle, esto está mal en esto otro, un hermano, una hermana, no me acuerdo que me contaba el hermano, y de repente el hermano va y se para, oiga, pastor, sabe que no es el momento de hablar esas cosas en público, hay cosas que se deben tratar en privado, le dijo el hermano. Y el pastor le dijo, ¿sabe qué, hermano? Te pongo en disciplina, 7 años no te quiero ver en el templo. Eso, hermano, no es poner en disciplina, eso es excomunión, es echar a alguien de la iglesia. Y eso no es la disciplina. Cuando a uno lo ponen en disciplina, o cuando uno pasa por la disciplina, uno debe someterse a la disciplina en la iglesia local, ¿ya? No es echar a alguien de la iglesia. Por ejemplo, si acá viniera alguien, hace desorden en el culto público, está en pecado, no quiere cambiar, se le ha llamado la atención al pajarito 2, 3, 4 veces y no quiere cambiar, y viene y hace desorden, interrumpe el culto y todo el tema, y ya es odiosa la situación, yo con el amor del Señor tendría que decirle, ¿sabes qué, hermano? Por favor, no vengan más. Si viene en esa actitud, no vengan más a la iglesia. Anda, ¿cierto?, a otro lugar. Pero si con esa actitud yo no te quiero ver acá. Recién ahí, pero es un caso totalmente extremo. Muchas veces el proceso de disciplina se soluciona en los primeros 2 pasos que dijo el Señor. Conversa con él en privado, y si no entiende, conversa con él con testigos. Y muchas veces los problemas de disciplina quedan ahí. No es necesario pararse acá en el púlpito y decir, hermano, este hermano está en disciplina, así que oremos por él. No es necesario hacer eso, porque muchas veces la gente entiende antes de que el pecado se haga público, ¿ya? Nosotros somos responsables de ejercer solo la disciplina en nuestra iglesia local. Como les decía, hermano, nosotros no podemos responder por la iglesia del vecino, no podemos responder por la iglesia de la esquina o la iglesia de allá. Nosotros respondemos por nuestros miembros, por la iglesia por nuestra membresía, por ellos respondimos. A mí, cuando el Señor me pida cuenta y me diga, pastor Jorge, ¿por qué usted va a dar cuenta? Por la membresía, por mis hermanos de esta iglesia yo doy cuenta. Yo no puedo, ¿cierto?, dar cuenta por toda la membresía de las iglesias de Talcahuano. Por eso nosotros ejercemos la membresía de la iglesia también. Yo como pastor me encargo y velo por los miembros de mi iglesia. A ellos me dedico a servir, a ellos me dedico a ministrar. ¿Ya? Hay personas que quizás no son miembros aún, pero sí vienen a la iglesia y está perfecto, ¿cierto? Yo también los voy a ministrar, los voy a ayudar y todo, y la idea es que se hagan miembros. Amén, amén, hermano Rosita, que se hagan miembros, ¿cierto? Que tomen ese paso de fe. Y digan, yo quiero pertenecer a esta iglesia, yo creo que esta iglesia predica la palabra, predica la verdad y quiero ser parte de esta iglesia. Amén. ¿Cierto? Entonces, pero yo no puedo hacerme cargo de todos los miembros de toda la iglesia de Talcahuano, de los bautistas, de los pentecostales, de los metodistas, de los wesleyanos. Yo como pastor no tengo autoridad sobre la vida de ellos.
más que como un cristiano en general, ¿cierto? Que quizás podría darle una recomendación, pero más allá, ellos tienen su pastor y su pastor es quien tiene que velar por ellos. Si un miembro no soporta la disciplina y se va del lugar, delante de Dios sigue estando en disciplina. ¿Sabía usted eso? Acá la palabra dice, lo que sea atado, ¿cierto? En el cielo será atado en la tierra. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces cuando han puesto en disciplina a alguien? ¿Cierto? Mira, es como cuando... ¿A quién le pasó cuando era chico y se fue de la casa? El otro día la hermana Angélica me contaba, ¿cierto?, la historia al Vicente, ¿ya? Le llamaron la atención a Vicente y todo, y Vicente, como aquí, como allá y todo, ¿ya? Vicente subió la escalera, a los 10-15 minutos baja la escalera con su morral, ¿cierto? Baja con su morralcito así. Se para en la puerta, abuelita, mamá, me voy de la casa. ¿Y por qué te vas, Vicente? Me voy porque en esta casa no me quieren, porque me retan, porque llaman mi atención, porque me dicen que tengo que cambiar, porque no hago caso y cuántas cosas más, así que me voy. La hermana Angélica dice, ándate, pues, le decía, ándate. Llegó hasta la esquina y después dijo, no, hace frío, mejor me vuelvo. No tengo plata para el pasaje. No, pero ¿cuántos de nosotros, cierto, nos pasó eso cuando éramos chicos? Que la mamá nos retaba, que nos corregían, ¿cierto? Yo me acuerdo que varias veces lo pensé. En irme de la casa también, no, mi mamá me pega, mi mamá me reta, porque claro, ella iba al colegio y ahí le contaban todas las cosas malas que yo hacía. Entonces pues llegaba ahí a corregir, a poner orden en la casa. Entonces, no, muchas veces yo lo pensé. En la iglesia pasa lo mismo. Cuando una persona la corrigen, ¿cierto? Después, 2-3 semanas después, el hermanito va con su morral, ¿cierto? Pastor, me voy de esta iglesia. ¿Y por qué te vas? Porque no me quieren, porque no tienen amor, porque me corrigen, porque no me dejan participar. Pero hermano, tenés que ordenar tu vida. No, yo me voy a otra iglesia donde sí me entiendan, donde sí me amen, donde sí me respeten, donde sí me dejan vivir mi vida a mi manera. Y se van con su morral ahí y andan recorriendo iglesia, ¿cierto? Pero quedan atados. Si se ejerce la disciplina en ellos, quedan atados, ¿ya? Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender lo que es el proceso de la disciplina. ¿Por qué debemos disciplinar? Todo acto de disciplina es un acto de amor. Dios nos corrige y nos disciplina por amor. Usted corrige a sus hijos por amor. Y en la iglesia, si ponemos en disciplina a alguien, es por amor. Porque no queremos que la persona se pierda, sino que entienda el Evangelio, se convierta de corazón y sirva de todo corazón al Señor. Ponemos en disciplina a los hermanos, ¿cierto? Porque amamos al Señor y amamos a la iglesia. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado cuando le predica a alguien y dice, y para ser así mejor no voy a la iglesia? Porque mira, ahí en la iglesia predican, coordinan, y mira, ese tiene la mujer del vecino, y esa que danza en la iglesia anda metido con el panadero de allá, y cuántas cosas, y ese que predica es borracho, y yo lo he visto que anda tomando y lo he visto curado. Entonces uno dice, ¿y el Señor dónde queda su nombre? ¿Dónde queda el testimonio de esa iglesia local? ¿Dónde está el pastor que no pone en disciplina a esos miembros? Entonces nosotros ponemos en disciplina por amor al Señor y por amor a la iglesia, al testimonio de la iglesia. Ejercer la disciplina demuestra que para nosotros el Evangelio no es un juego. Mire, yo puedo ser muy joven, tengo 32 años, ¿ya? Pero para mí el Evangelio no es una pérdida de tiempo. Para mí el Evangelio no es un juego. Yo desde que me convertí, desde que tenía 16 años, tomé el camino del Señor bien en serio. Y algo que me ha ayudado a comprender quién es Dios es leer la Biblia, hermano. Para mí el Señor no es un juego. Para mí el estar acá no es hacer un show, un teatro, ¿cierto? Contar un par de chistes y irme para la casa. No. Para mí esto es predicar el Evangelio. Para mí es levantarme a orar los jueves a las 6 de la mañana, tener los devocionales, venir al culto después, trabajar en la iglesia, en el ministerio, trabajar en lo secular para tener tiempo para la iglesia. Para mí esto no es un juego. Y si para usted es un juego, es que no ha entendido el Evangelio. Si para usted es un pasatiempo, es que no ha entendido el Evangelio realmente, la importancia del Evangelio en su vida. ¿Ya? Entonces nosotros, si ponemos a alguien en disciplina, es por amor. ¿Ya? La realidad es que en muchas iglesias, hermano, aún los que ministran están en pecados. Y por falta de sabiduría no se pone orden en la iglesia. ¿En cuántas iglesias, hermano, yo he visto el hermano que está danzando, la hermana que está danzando? Hermano, han pasado testimonio y le podría contar, pero caleta de testimonio así. Yo me acuerdo antes en una iglesia que participaba, yo no era pastor obviamente, había una hermana y salía un profeta danzando, ¿cierto? Ahí, danzando, y iba y tomaba a la hermana y la hacía danzar también, y la hermana, aleluya, y se ponía a danzar.
Y la hermana estaba en convivencia. Y yo decía, yo conversaba con el pastor, le decía, pastor, ¿cómo usted puede permitir eso en su iglesia? Si el Espíritu Santo no va a llenar, no va a usar a una persona así. No, es que Dios limpia el vaso y después lo desecha nomás. No es así como enseña la palabra. Dios no da el Espíritu Santo al mundo, a los que no quieren cambiar su vida. Y ellos lo permitían en la iglesia. Había un hermano que era mujeriego, ¿cierto? Que a todas las hermanas se le andaba haciendo el lindo. Y después lo subían a predicar al púlpito. Pero pastor, ¿cómo hacer eso? No, pero es que hay que darle una oportunidad. Hermanas que estaban en adulterio y llegaban a la iglesia, hay que darle la oportunidad que oren nomás que aquí, porque para que no se vayan de la iglesia. Hermano, yo he visto tantas cosas. Líderes estando en pecado ministrando en la iglesia. ¿Dónde están esos pastores que no leen la Biblia? Y hablando de pastores de años, ¿eh? Pastores de 50 años, 60 años, 70 años, pastores ancianos ya, que se supone que este libro deberían haberlo leído más de una vez en su vida, para ser pastores por lo menos. Entonces, hermano, yo digo, ¿dónde está la disciplina? ¿Dónde está el orden en esa iglesia? A mí una vez me contaron, ¿cierto? Una hermana, pastor, yo me fui de esa iglesia, me dijo, ¿por qué? Porque de repente estábamos en los cultos, entraba cualquier borrachito, drogadicto de estos que andan en la esquina, se entraba al culto, le agarraba el espíritu y se ponía a danzar y los hermanos, gloria a Dios, el espíritu lo está tomando en manifestación del espíritu. ¿Dónde están los pastores que no ponen orden en su iglesia? Por eso, hermano, este es un tema que nosotros debemos tratarlo con mucha sabiduría, con mucho amor, porque hay que corregir, pero hay que saber corregir en el espíritu correcto, con sabiduría de Dios. Pero no podemos permitir que en la casa de Dios haya un desorden. Debe haber un orden, ¿ya? Dios es un Dios de orden. ¿Cómo se ejerce la disciplina? Acá el texto bíblico lo dice claramente. Dice, si tu hermano peca contra ti, o peca contra cualquiera, porque uno no puede decir, que mi hermano pecó contra mí, entonces ahí recién lo voy a ir a corregir. Un hermano puede cometer un pecado y cualquiera de nosotros puede llamarle la atención. Cualquiera de nosotros puede ir y hablar con el hermano. No dice acá, si el hermano peca contra ti, anda a acusarlo con el pastor. No dice eso el texto bíblico. No dice si el hermano peca, ¿cierto? Llama a los pastores, a los consejeros para que vayan a hablar con él. No dice eso el texto bíblico. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si un hermano comete un pecado, nosotros como cristianos tenemos que ir y decirle, hermano, mira, lo que estás haciendo no es bueno. Te pillé, ¿cierto? En este renuncio tienes que cambiar tu vida. Dice, si no hace caso, anda y toma contigo 1 y 2 testigos. Recién ahí yo involucro a otras personas en la iglesia. Recién ahí yo involucro al pastor, a un líder, a un hermano maduro, para ir y conversar con el hermano. Y dice, si no hace caso por boca de 2 o 3 testigos, dilo a la iglesia. Recién ahí el pecado se hace público. Ya, recién ahí uno dice, ¿sabes qué? A este hermano conversamos 1, 2, 3 veces, no hace caso, así que este hermano lo ponemos en disciplina. ¿Y qué pasa si el hermano no quiere cambiar? ¿Qué pasa si uno le dice, ¿sabes qué? Tienes que abandonar tu vida de pecado. Tienes que dejar, ¿cierto?, esa mujer que no te pertenece. Tienes que dejar ese hombre que no te pertenece. Tienes que dejar de robar, tienes que dejar de mentir, tienes que dejar de estafar en tu negocio, tienes que dejar el pecado. ¿Qué pasa si uno le dice 1, 2, 3 veces y no entiende? Recién ahí, hermano, se le quita la membresía. Y decimos nosotros, este hermano no quiso cambiar, lo entregamos, ¿cierto?, al mundo, y este hermano ya no pertenece a nuestra iglesia local. Recién ahí se hace la excomunión o se le quita la membresía. Dice, si no quiere cambiar, trátalo como gentil o publicano. Jesús trató con mucha gentileza a los gentiles y a los publicanos. Fue muy amable para tratar con ellos. Pero Cristo siempre les dijo la verdad. Cristo siempre les dijo la verdad. Cristo puede ser amable con un hermano que haya abandonado los caminos del Señor, pero siempre la intención cuando conversemos con esa persona es llamarla al arrepentimiento. La Biblia nos enseña cómo debemos ejercer la disciplina, hermano. Porque la Biblia da consejo para todo. Y la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 6, dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguien, cierto, fuera sorprendido en alguna falta, ¿qué hay que hacer? Vosotros sois espirituales, restáurale, cierto, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, ustedes son espirituales, si hay alguien que ha fallado, restáurele. Porque la intención de Dios no es poner en disciplina a alguien para que se vaya de la iglesia, como dijimos, sino para que esa persona cambie.
para que esa persona entienda y sea restaurada, ¿ya? En la Biblia nosotros encontramos algunos ejemplos de disciplina eclesiástica. Por ejemplo, 1 Corintios 5, ¿ya? 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Había un pecado sexual en la iglesia de Corintios. Y dice: y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, un hijo se había metido con su madrastra. Un pecado pero atroz, ¿cierto?, en la iglesia de Corintios. Y que Pablo dice, aún para los gentiles algo pero atroz. Algo que no debe realizarse. Dice: y vosotros estáis envanecidos, la iglesia de Corintios. ¿No debíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo, cierto, puso orden en la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios, una iglesia muy espiritual, con mucha manifestación del Espíritu. Había lengua, habían danza, habían profecía, habían sanidades, habían milagros, había de todo, y había una montonera de pecado también. Había divisiones, había este pecado, cierto, que los líderes no estaban corrigiendo. Había mucho pecado, y Pablo dice: cuando vaya voy a tener que poner en orden la iglesia. Voy a tener que poner en orden la iglesia. Y Pablo acá corrige a este individuo y dice: juntaos ustedes reunidos en el nombre del Señor, y esta persona sea entregada a Satanás. Es decir, quítenle la membresía y déjenlo que se vaya al mundo, a ver si Satanás lo zarandea un poco y esta persona decide darse cuenta y volver al Evangelio y arrepentirse. Al parecer esto fue lo que pasó, porque cuando vemos 2 Corintios, vemos de que la iglesia había perdonado a un hermano que había ofendido, y lo más probable es que era esta persona. También Pablo puso en disciplina a 2 falsos maestros en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18 al 30. Dice: hijo Timoteo, ¿cierto?, pelea la buena batalla, corre la carrera y todo, ¿cierto? Dice: yo entregué a Satanás, a Himeneo y a Alejandro, para que aprendan a no blasfemar, a no hablar palabra en contra de la sana doctrina. Estos falsos maestros se habían puesto a promover falsas doctrinas, y Pablo tuvo que corregirlos y echarlos de la membresía de la iglesia. Ahora, hermano, la disciplina se ejerce solamente en los pecados que nombra la palabra. Y acá yo le pido que tengamos sabiduría, porque hay pecados que la palabra nombra. Ya no son pecados, ¿cierto?, que los nombra la tradición, sino que la Biblia nombra. Por ejemplo, 1 Corintios, ¿cierto?, capítulo 5, versículo 11 al 13 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, que dice que es cristiano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal aún ni comáis. Esos pecados nombra la palabra, y hay varias listas así que dicen: estas personas no heredarán el reino de los cielos. Pero ¿qué hacemos, cierto? De repente a mí me han preguntado: pastor, fui a un matrimonio y me servía ahí me servía un vaso de cerveza, pastor. ¿Es pecado o no es pecado? Mira, hay cosas que la Biblia no declara que son pecado en sí, ¿ya? Por ejemplo, tú puedes tomar el libro de Eclesiastés, y el libro de Eclesiastés dice: hay tiempo para todo, hay tiempo para llorar, hay tiempo para bailar, y algunos se toman de ese texto y vamos a la fiesta, a los cumpleaños, y hacemos el trencito, ¿cierto? Y bailamos, y el chequi, y Daddy Yankee. Entonces, hay tiempo para todo, pero ¿se refiere a eso el texto bíblico? Se refiere: hay tiempo para bailar, entonces ponemos marcianeque en la fiesta y vamos ahí, meta baile, meta gozo, ¿cierto? Y gloria al Señor. Después el domingo en la iglesia tomamos la Santa Cena, gloria a Dios. ¿Se refiere a eso? ¿Hay tiempo para bailar ese texto bíblico? Hay cosas, hermanos, que por lógica debemos entender en la palabra del Señor. Tiempo para bailar, los judíos bailaban ¿qué alabanza? Las alabanzas del Señor. Esas alabanzas bailaban ellos. Ellos no estaban bailando Daddy Yankee, marcianeque, nada de eso. Ellos estaban bailando cuando hacían su culto, ¿cierto? El rey David dice de que cuando llevaban el arca de goza, alegría, él danzaba y se despojó de su ropa real y se quedó con una túnica de lino como los sacerdotes, y danzaba y alababa al Señor y se gozaba. A esa danza se refiere, danza de alegría al Señor.
No se refiere, hermano, a estar bailando, ¿cierto? En todos los matrimonios, en todos los años nuevos, ¿cierto? Esas canciones, no se refiere a eso. Eso lo hacíamos antes. Porque mira, sé sabio, hermano. Tú te pones a bailar en el matrimonio. Quizás en sí no es un pecado porque tú puedes estar bailando con tu esposo, tu esposa, ¿cierto? Y quizás es que no, la letra de la canción no dice nada más allá que sea algo feo o algo malo. Quizás no es un pecado en sí, no es algo pecaminoso en sí. Pero ¿qué testimonio tú le das a la gente? Después ellos están sentados en la mesa porque son los típicos que no bailan y critican, ¿cierto? Y mira, este es el canuto, ¿ah? Este es el que nos invita a la iglesia, ¿ah? Y mira, y se está sirviendo, ¿ah? Y después me viene a predicar, ¿ah? ¿Sí o no, hermano? Dice la Biblia que a un perfume, ¿cierto? Si le cae una mosca, echa a perder el olor del perfume. Y así somos nosotros. Nosotros somos como un vaso de agua, hermano, ¿ya? Que podemos dar de beber a la gente la palabra del Señor. Pero si a esa agua le cae, hermano, agua del baño, ¿cierto? Agua de los platos sucios, eso ciertamente va a echar a perder el agua. Y la gente no se lo va a tomar con agrado. Después cuando tú vayas a predicar te van a decir, sí, y hay que bailar, ¿se puede bailar o no? ¿Se puede tomar o no? Entonces pequeñas cosas nos van a quitar el testimonio. Por eso debemos poner cuidado. Ahora, no es que en la iglesia pongamos en disciplina por eso, pero yo te digo, ejerce la sabiduría que Dios te ha dado. ¿Ya? La Biblia dice, uno se puede servir, sí, dice Pablo, uno puede servirse, ¿cierto? Siempre y cuando a tu hermano no sea ocasión de caer, ni te emborraches. Pero ¿qué es lo que dice también la palabra del Señor? Ojalá absteneos de toda especie de mal. ¿Ya? Y si a ti te hace mal eso, mejor abstiénete completamente. ¿Ya? Y no te sirvas nada mejor. Si eso te puede quitar el testimonio, ¿ya? Hay que ejercer la sabiduría. Bien, para ir terminando ya, mi hermano. ¿Qué puede y qué no debe hacer un miembro de la iglesia que está en disciplina? Lo primero, si a una persona se pone en disciplina, la persona se debe someter a la disciplina, hermano, ¿ya? Acá nos sirve, lo ponemos en disciplina y se va de la iglesia 2 años y después vuelve, ¿cierto? Y como si nada, ¡ay no, ya pasó la disciplina! No. Si se fue y cuando vuelva, ahí empieza a correr la disciplina, ¿ya? Porque de repente alguien, no, lo pusimos en disciplina hace 3 años, a los 3 años vuelve, ¿cierto? No, ya pasó la disciplina. No, así es facilito pasar la disciplina. Es como decir, yo voy a hacer ayuno y me quedo todo el día durmiendo. ¿Ya? ¿Qué ayuno? ¿Ya? Entonces, hay que ser sabio. Si una persona se pone en disciplina, se debe sujetar a la disciplina, seguir asistiendo a los cultos. Puede ejercer trabajos menores en la iglesia. Levantar una oración, ¿ya? Ser portero quizás. Trabajos menores. Pero trabajos, por ejemplo, como predicar, liderar, tocar música en el coro, esos trabajos quedan restringidos hasta que pase la disciplina, ¿ya? ¿Puede tomar la Santa Cena una persona que está en disciplina? Sí. Sí puede tomar la Santa Cena. Decirle a una persona, tú, si estás en disciplina, no puedes tomar la Santa Cena, sería decirle, tú no eres parte del cuerpo de Cristo. Eso sería excomunión, no te consideramos parte de la iglesia. Y eso se hace solamente si la persona en disciplina no quiere cambiar su vida y sigue pecando, sigue estando en pecado concreto, ¿cierto? Y no quiere cambiar. Pero si esa persona se arrepiente y empieza a asistir y empieza a ordenar su vida, puede tomar la Santa Cena, hacer trabajos menores aunque esté en disciplina. Y la disciplina, hermano, no es eterna. Hay pastores que ponen en disciplina 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, ¿ya? No es eterna la disciplina. Yo no puedo tener a alguien en disciplina toda la vida si la persona, por ejemplo, ha demostrado ser fiel al Señor. Asistir a los cultos, venir, ¿cierto? Se ha visto un cambio, ha dejado el pecado. Una persona no puede estar en disciplina toda la vida, pero todo tiene un tiempo prudente, ¿ya? Si, por ejemplo, una persona se le acusa de estafa, se le pone en disciplina en la iglesia, yo no puedo en 2 meses sacarle la disciplina, porque el mundo está mirando. La gente de afuera está mirando. Y dicen, lo tuvieron en disciplina 2 meses y ya hacen como si no hace nada y está coordinando, está predicando y está ministrando la alabanza y está aquí y allá. Y la iglesia, es decir, se lavó las manos y como que todo bien. No, hay que ejercer la disciplina con sabiduría. Por eso, hermano, si cae un pecado a alguien, un pecado grave, ¿cierto? La disciplina debe soportarla, aunque sean 6 meses, aunque sea 1 año, hermano. Mira, vamos a tener toda la vida para alabar al Señor. Vamos a tener toda la vida para predicar la palabra. Vamos a tener toda la vida para orar, para liderar un ministerio, todo. Pero si te tocó, ¿cierto?,
La disciplina, por un pecado concreto que la palabra nombra, tienes que aguantarlo. Soportar la disciplina. Y si tú soportas la disciplina, eres hijo de Dios. Si no la soportas la disciplina, eres bastardo. No eres hijo de Dios. Te fuiste al mundo y no quisiste cambiar, no entendiste el evangelio y no eres salvo. Pero si soportas la disciplina, eres un hijo de Dios. ¿Qué es lo que pasó con David? Había pecado. Cuando el profeta lo increpó, le dijo: tú eres ese hombre que pecaste. David cae de rodillas y dice: Señor, ten misericordia de mí. Dios ya te redimió de tu pecado, le dijo. Pero vas a tener que soportar la disciplina. Y dice la palabra que la espada de Jehová estuvo sobre la vida de David hasta que él murió. Imagínense, hermano, dura cosa es caer en la disciplina del Señor. Dios nos libre, ¿ya? Pero Dios trató con David y David pasó a la historia como un hombre conforme al corazón del Señor. A pesar que había adulterado, a pesar que mandó a matar a alguien, pasó a la historia como un hombre conforme al corazón de Dios. Puede ser muy grave el pecado que tú cometas hoy. Yo te quiero decir esto y con esto termino. Puede ser muy grave el pecado que tú hayas cometido, pero si en ti hay un arrepentimiento genuino, real y verdadero, Dios es Dios de segunda oportunidades, de tercera oportunidades, de cuarta oportunidades. Porque Dios, hermano, no quiere que tú te pierdas. Dios no envió a su Hijo al mundo para que tú te vayas al infierno. Él envió a su Hijo para salvarte. Y si tú has pecado, hermano, en el nombre del Señor te digo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Hay pecados que quizás tú cometes y yo no lo sé, ya, como pastor, o quizás nadie acá conoce tu vida más allá. Hay pecados que solamente tú conoces, que solamente tú sabes que cometes, ya, y nadie puede decir: es que yo no peco. Eso sería muy ingenuo, ya, decir yo no cometo pecado, yo no le hago mal a nadie, como la gente del mundo dice. Entonces, si tú conoces que hay algo mal en tu vida, arregla esa cuenta con Dios. Y si te digo, tú arreglas esa cuenta con Dios, Dios te la perdona, ¿ya? Así que Dios te bendiga. Esta es la palabra que tenemos para el día de hoy. Oramos.